Qué desastre la clínica. Llevo un montón de días sin casos, las gafas no las tengo y me he puesto unas de sol. No creo que nadie se dé cuenta. Aquí va libre albedrío. Hermelinda hoy le ha dado descanso porque el paciente de hoy se las trae. Es mejor que esté en casa, tranquilita. Y Hermelinda hoy no esté por la consulta. Y encima no tengo el café. Espero que Retistuto me dé una buena noticia porque estoy un poco desanimado. Bueno, voy a hablar con Retistuto. ¿Qué pasa, Retistuto? ¿Cómo anda? ¿Cómo ha ido la mañana? Sí, yo acabo de venir, acabo de llegar y bueno, pues es que es así. No sé, tenemos un caso para hoy, necesito otro caso. ¿Sí tenemos un caso? Buah, qué notición, me acabas de salvar el día, Retistuto. Dime que tienes el historial clínico. ¡Sí lo tienes! Perfecto, Retistuto. Te has ganado con nosotros la semana que viene. Eres un genio. Bien, ¿qué tenemos hoy, Retistuto? A ver. Pero ¿cómo pretendes que lea esto? Si esta letra es del 1960, no hay quien la entienda, Retistuto. Estamos ya casi en el 2025. Va, hombre, pónmelo ahí en mayúsculas, no en minúsculas. A ver. D-E-S-H. ¿Es otro americano, Retistuto? Oh, otra vez en inglés. Deshaun Watson, quarterback de los Cleveland Browns, tendón de Aquiles. Tenemos segundo caso. Manos a la obra, Retistuto, necesito tu ayuda. Porque este se las trae. Deshaun Watson, lesión del tendón de Aquiles, quarterback de los Cleveland Browns. Vamos a ponernos serios. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Fisio Heisman. Ya tocaba. Así que nada, bueno, segundo caso, el caso de Deshaun Watson, quarterback de los Cleveland Browns, lesión del tendón de Aquiles, Aquiles tendón, por si nos está viendo algún americano, algún inglés o alguien que sepa inglés ahí, hello. Así que nada, vamos a ir ya con ello, vamos a meternos ya de lleno y vamos con la acción. Bueno, lo primero de todo es que vemos a Deshaun Watson en el backfield, con un backfield vacío, va a hacer un drop back como un quarterback normal, ¿vale? Va a pedir el snap y al echarse hacia adelante, ¿no? Lo que parece una jugada de diseñada de carrera, se trastabilla muy rápido y él ya se lleva como la mano a la zona que le ha provocado pues ese dolor, ¿no? De primeras. Bueno, cabe decir a rasgos generales que es una lesión non-contact injury, sin contacto. Las lesiones sin contacto ya dijimos en su día que eran de las más peligrosas para los deportistas y es muy preocupante. Cuando tienes una lesión en la que no se produce un impacto por otra persona o por otro deportista, en este caso, suelen ser graves y acarrea bastantes problemas. Bueno, lo primero de todo nos vamos a fijar en el tobillo derecho de Sam Watson, que es donde se produce todo, ¿vale? Si ahí se para un poco la imagen, perfecto. Ahí podemos ver que cuando Watson echa la pierna hacia adelante, echa el cuerpo hacia atrás, mirad cómo está el tobillo plantado. El tobillo está plantado de esta manera, ¿vale? Pero el tobillo tiene dos acciones. Puede hacer una flexión plantar, que es hacia abajo, ¿vale? Imaginaos que mi muñeca y mi mano es el tobillo. Esto sería una flexión plantar y hacia arriba sería una dorsiflexión, una flexión dorsal. Bueno, pues según está ahí la imagen parada, el tobillo de Watson no va a poder hacer una flexión plantar porque está pillado en el suelo. Lo único que va a poder hacer es una dorsiflexión, una flexión dorsal. Entonces, cuando echa el cuerpo hacia detrás, el pie hacia atrás, a plantar el tobillo, pues eso, va a hacer una dorsiflexión. ¿Esto qué va a hacer? Pues que el pie vaya hacia adelante. Lo que él quiere es que el pie vaya hacia adelante y va a ir en dirección pues a los gastronemios, que ahora hablaremos que los gastronemios son los gemelos. Todo el mundo conoce los gemelos, pero anatómicamente y mejor dicho son los gastronemios, ¿vale? Tenemos dos, el medial y el lateral. Entonces, cuando va a echar hacia adelante, el pie va a ir en dirección a los gastronemios. Entonces, ahí parando la imagen, en el vector de fuerzas, cuando tiene apoyado el talón en el suelo, ahí justo parado, podemos ver que de todos modos el pie está echado muy hacia atrás y el vector de fuerzas es distinto porque, mirar, el calcáneo, el talón, ¿vale? Va el vector de fuerzas hacia el suelo, pero el vector de fuerzas del tobillo va hacia la otra dirección. O sea, el vector de fuerzas está contradecido. Es una posición muy peligrosa para el tendón de Aquiles en ese momento. Entonces, al llevar a una dorsiflexión y el tobillo ir hacia adelante, va a provocar sobre todo tensión en la parte de los gastronemios, en la parte del gemelo, ¿vale? Y va a provocar una carga excéntrica, ¿vale? Porque va a estar todo en tensión, ¿ves? Ahí, todo en extensión, todo en tensión, y cuando quiere plantar el pie e ir hacia adelante, avanzar, haciendo un movimiento explosivo, se puede observar
Lo que pasa es que no podemos ampliarlo, pero se produce una onda expansiva en el gemelo, como boom, hay una onda expansiva, se resquebraja el gemelo por completo, pero la lesión empieza un poquito por encima del calcáneo, es decir, la lesión sube del tendón de Aquiles en la inserción del calcáneo, del hueso del telón, ahí empieza y sube hacia arriba, provocando una onda expansiva en el gemelo que suele indicar una rotura del tendón de Aquiles. Entonces, la mayoría de estas lesiones se producen, pues eso, 2-3 centímetros por encima del calcáneo, que es el hueso del talón, y aquí, bueno, lo que tenemos es que ocurre de lo siguiente: hace una dorsiflexión, como hemos dicho, va a hacer una dorsiflexión, hay una carga excéntrica del gemelo y por ello también del tendón de Aquiles, es decir, puesto en tensión todo, y más avanzar hacia adelante quiere decir que puede haber una rotura del tendón de Aquiles. Así que nada, esta es la primera parte hablando un poco de cómo le ocurrió en ese momento en el campo a Deshaun Watson. Y vamos a continuar con la segunda parte del vídeo, donde vamos a hablarlo un poquito más anatómico con diferentes imágenes, para que lo entendáis y lo comprendáis mucho más. Vale, en esta imagen, como podemos observar, pues bueno, ya como hemos explicado anteriormente, ¿vale? El tendón de Aquiles suele romperse pues por movimientos explosivos o movimientos donde vamos a intentar pivotar el tobillo, ¿vale? En la lesión de Deshaun Watson, concretamente la dorsiflexión, haciendo una flexión dorsal. Bueno, la inserción del tendón de Aquiles, como podéis ver en la imagen, y bueno, os estoy explicando un poco, es la inserción distal del tríceps sural, ¿vale? El tríceps sural lo componen los dos gastronemios, como podemos ver aquí, que son los dos gemelos, ¿vale? La flechita está señalando al gastronemio lateral y el de al lado sería el gastronemo medial, y el sóleo, aquí lo veis desde una versión más posterior lateral, pero el sóleo, para que os hagáis una idea, está detrás del gemelo, ¿vale? O sea, están los dos gastronemios del gemelo y detrás está el sóleo. Y luego ya podéis ver aquí abajo, bueno, pues ese tendón que es bastante grueso, bastante, pues uno de los más largos de todo el cuerpo humano, que es el tendón de Aquiles. Entonces, bueno, simplemente eso, el tendón de Aquiles tiene una inserción distal que es el tríceps sural y, bueno, se va a unir a los dos vientres musculares que son respectivamente los dos gastronemios y el sóleo. Bueno, continuando un poco con esta imagen, vamos, como ya os he dicho, vemos ahí toda la musculatura, sobre todo muy importante, que está alrededor del tendón de Aquiles. En la siguiente imagen veremos el músculo plantar, ¿vale? Que es un músculo muy delgadito, que está también por la parte de detrás del sóleo, ¿vale? Ahí lo podéis ver, está referido en la imagen. Y también es un músculo bastante importante para el tema del tendón de Aquiles. Bueno, simplemente recapitulando un poco, cuando tú partimos de una dorsiflexión y levantamos el pie, sobre todo estás poniendo ese tendón de Aquiles en tensión, lo estás poniendo en una situación de peligro. También recordar que la mayoría de las lesiones del tendón de Aquiles ocurren 3 centímetros, 4 centímetros por arriba de lo que es el calcáneo, ¿vale? O sea, veis ahí donde pone calcáneo, pues unos 3-4 centímetros por arriba. Entonces, al ser una carga excéntrica, al poner el tendón de Aquiles en tensión y también los gemelos, en cuanto quieres hacer esa dorsiflexión, ese movimiento explosivo, pues el cuerpo no lo asimila, los vectores de fuerza no están muy bien coordinados, porque acordaros, Deshaun Watson da el paso súper atrás cuando hace el dropback, el tobillo no está en la misma dirección que el gemelo, los vectores de fuerza se contradicen y al hacer un movimiento explosivo, pues bueno, te acabas llevando lo que es el tendón de Aquiles por delante y se produce esa onda expansiva, ese crujido, ese chas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente cabe decir eso, tener en cuenta importancia los gastronemios, tanto el lateral como el medial, que son conocidos como los gemelos, el sóleo, que es un músculo también bastante importante que está detrás del gemelo, y el músculo plantar, que es un músculo muy delgadito, muy fino, que también está por la parte de atrás junto al sóleo, y eso es todo un poco. Nada, así ha quedado claro lo que es la parte anatómica, un poco de las partes que tiene el gemelo y las partes que tiene el tendón de Aquiles y esa carga excéntrica que produce todo que se ponga en tensión. Así que nada, por último vamos a hablar un poco de, bueno, postcirugía, un poquito la rehabilitación que va a necesitar Deshaun Watson de cara a estos meses que van a ser bastante duros para él a nivel personal. Y ahora vamos a hablar de la tercera parte de Deshaun Watson, en donde, bueno, vamos a explicar un poco la rehabilitación, un poco
la recuperación que va a tener el jugador una vez que ya se le ha provocado la lesión. Bien, sobre todo para este tipo de pacientes, recordemos que es una lesión en la que no requiere un contacto, es un no-contact injury. Entonces, a priori, antes de saberse la lesión ya se sabe que iba a ser grave y al ser una rotura del tendón de Aquiles va a necesitar cirugía. Y bueno, como ya sabéis todo el mundo y los que sigáis este deporte, va a estar fuera durante esta temporada, ¿vale? Le habrán hecho una resonancia magnética, una MRI, y sobre todo para desvelar pues el grado específico de lesión, ¿no? Si era solo una rotura parcial o una rotura completa del tendón de Aquiles. Bueno, va a necesitar intervención quirúrgica y sobre todo es una recuperación donde el tiempo es muy largo y va a requerir varios meses. Bueno, simplemente desgranando un poco mes a mes, pues las primeras 2 semanas sobre todo reposo, ¿vale? No va a poder apoyar el pie, va a estar inmovilizado, se le va a poner una férula, va a tener que desplazarse a través de muletas y sobre todo empezaremos a hacer movilizaciones pero de manera muy suave, sobre todo teniendo en cuenta el dolor que tendrá el paciente en este caso. Sí que es verdad que vamos a tonificar mucho el glúteo porque el glúteo es un músculo muy importante para el tren inferior y también el core. El core también es súper fundamental, tanto el core como el glúteo. Luego ya después de 3 semanas, sí que es verdad que también dependiendo de cómo se sienta el paciente y cómo haya evolucionado, empezaremos un poco a apoyar ya el pie, se le van a retirar los puntos de la cirugía y bueno, comenzaremos sobre todo con cinesiterapia, ¿vale? Cinesiterapia lo que vamos son movilizaciones pasivas. Movilizaciones pasivas de tobillo y del pie de manera muy suave. También comenzaremos a hacer drenaje para reducir esa inflamación y demás. Sobre todo le ayudaremos con ejercicios de banda elástica y también, bueno, pues algún isométrico que son importantes para ganar un poquito más de rango y tener suficiente movilidad en el tobillo. Ya después de 3 semanas, ya a las 6 semanas, sobre todo, bueno, mayor movilidad, vamos a fortalecer sobre todo el tríceps ural, ese tríceps ural que hemos hablado del sóleo, hemos hablado de los gemelos, hemos hablado de, bueno, el tendón de Aquiles, el músculo plantar, todas esas facetas las vamos a ir fortaleciendo y movilizando y ya sobre todo va a haber un apoyo completo de lo que es el pie. Si antes podíamos apoyar un poco, ahora ya podremos apoyar de manera completa y ir realizando un poquito de bici, sobre todo, de manera controlada y demás. Y ya pasado los 6 semanas a los 2 meses, bueno, meteremos un poco más de ejercicios de propiocepción, es decir, ejercicios para recuperar esa estabilidad. Primero ejercicios de estabilidad interna en el que no haremos resistencias ni estabilidades externas y luego ya le meteremos ejercicios con estabilidades externas por parte del paciente. Vamos a empezar a tonificar todos esos músculos porque recordar que en este proceso se han atrofiado un poco de más. Y ya en los últimos 3-5 meses, si el paciente se ha evolucionado genial, vamos a utilizar ejercicios de impacto, ejercicios de salto, utilizaremos pliometrías. Sí que es verdad teniendo en cuenta cómo se encuentra el paciente y si vemos todo esto una buena evolución. Hay que adaptarse al paciente. Y ya por último, yo como fisio recomendaría un trato psicológico porque sí que es verdad que estos jugadores después de esta lesión, después de romperte el tendón de Aquiles, vas a necesitar ayuda psicológica, porque a lo mejor tienes miedo a volver a realizar esos movimientos. Entonces, yo también recomendaría pues que le tratase un psicólogo y le ayudase, porque también no es una lucha física, sino también es una lucha internamente en la cabeza. Así que, bueno, se pronostica pues eso, 9 meses porque hasta que coge todo el volumen del músculo, el tendón de Aquiles se regenera y empieza a hacer esos movimientos técnicos del deporte concreto, en este caso el fútbol americano, o sea que estará 9 meses lesionado y bueno, se pronostica que pueda volver al inicio de la siguiente temporada. Ya veremos en qué situación están los Cleveland Browns con el tema de quarterback. Y bueno, eso es todo un poco, ¿no? Hasta aquí el segundo capítulo de Fisio Heisman. Recordar que, bueno, la lesión de Watson fue contra los Bengals. Así que nada, os espero en el siguiente episodio. Todavía estamos barajando opciones de la siguiente lesión. Nada, espero que os haya gustado, que lo apoyéis, que le deis me gusta, ya sabéis suscribiros, que estamos a tope con todas las secciones y nada, bienvenidos y bienvenidas a Fisio Heisman. Chao.